Bien, buenas tardes de nuevo. Vamos a hablar ahora sobre los decretos supremos inconstitucionales, vulneradores de una serie de derechos. Realmente es algo bastante patético, bastante arbitrario lo que se ha hecho a nivel del gobierno a través de estos decretos supremos, por la cantidad de derechos constitucionales que se vulneran, ¿no?, hacia los trabajadores de construcción civil. Para empezar, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Un decreto supremo es una norma de carácter reglamentario. Y como norma de carácter reglamentario, ¿para qué sirve? Sirve solamente para reglamentar, especificar, detallar leyes. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico-jurídico, un decreto supremo jamás, de ninguna manera, puede restringir, puede limitar, puede eliminar derechos que son fundamentales. Porque los derechos fundamentales o constitucionales, como se le quiera llamar, en todas partes del mundo se pueden limitar. Efectivamente, no hay ningún derecho fundamental que sea absoluto. Bien, hay un dicho que dice: mi derecho termina cuando empieza el tuyo. Y efectivamente, no hay ningún derecho que pueda ser absoluto. Pero justamente para limitar los derechos hay caminos, hay cánones, hay senderos donde se debe seguir un determinado procedimiento para limitarlos. Y esos caminos, esos cánones, esos senderos para limitar derechos tienen un nombre y se llaman leyes. Solamente las leyes pueden restringir derechos fundamentales. Y ustedes bien saben que las leyes no las puede dar un presidente de la República, no las dan los ministros. Las leyes se dan dentro del Congreso de la República. El Congreso, después de un debate, después de un análisis, decide aprobar una ley. ¿Y por qué lo hace el Congreso? Porque el Congreso es el representante máximo de la voluntad popular. Por eso que se dice que de los poderes del Estado, el poder legislativo es donde se descansa la soberanía del pueblo. Claro, nosotros escogemos a los congresistas y ellos son los que van a llevar nuestra voz, nuestro voto, nuestro derecho. Entonces son los únicos que pueden de alguna manera decidir qué derechos se restringen y cómo se restringen. Y para eso la Constitución señala también. No es que el Congreso mañana diga limitamos tal derecho y se acabó el asunto. No, no. Hay un procedimiento establecido en la Constitución. Entonces, los congresistas son los únicos que a través de leyes pueden limitar derechos. Un presidente de la República no lo puede hacer, porque el presidente, según la Constitución, no está facultado para eso. El presidente solamente, con su Consejo de Ministros, lo que puede hacer es reglamentar una ley que ha sido dada por el Congreso. Entonces, partiendo de este punto de vista, si nosotros analizamos los 3 decretos supremos que limitan nuestros derechos, ya de frente decimos que estos son inconstitucionales, porque las únicas normas que pueden limitar derechos son las leyes, no decretos supremos. Y hablamos específicamente de 3 decretos supremos: el decreto supremo 005 del año 2013, el 006 de ese mismo año también, y el decreto supremo 007 que le pone la cereza a la torta del año 2014. Estos 3 decretos supremos son normas que de manera secuencial, de manera maquiavélica, de manera maléfica, van dirigidas a limitar derechos, pero no de todos los trabajadores de construcción civil, sino que vamos a ver que de un grupo de trabajadores de construcción civil, peor todavía, porque discriminan todavía, o sea, vulneran derechos, pero no de todos, sino que se dan el lujo de discriminar. A estos le vamos a vulnerar sus derechos, pero a este grupo no. O sea, a un grupo sí y a un grupo no. Eso es inaudito, ilógico, totalmente arbitrario dentro de un Estado constitucional. Vayamos al análisis del primer decreto supremo, el decreto supremo 005-2003. Dice el decreto supremo, ¿no?, que se va a crear una comisión multisectorial a fin de regular
el tema del trabajo y de los trabajadores del sector de construcción civil. Esto se hace en virtud de que el Estado está implementando una política de lucha contra la delincuencia, pues se ha visto que en este sector se presentan índices delincuenciales. Y por eso es meritorio, es necesario, es obligatorio que este gobierno tome medidas en el asunto. Por lo tanto, emitimos el Decreto Supremo 005. Artículo 1. Que se cree inmediatamente el Registro Único de Trabajadores de Construcción Civil. Este registro va a estar a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y allí los trabajadores se van a tener que inscribir. Bueno, hasta ahí no hay nada malo. El problema comienza a continuación, cuando más abajo el mismo Decreto Supremo dice: a partir de ahora, todos los trabajadores que se dediquen a la actividad de construcción civil van a tener que inscribirse en este registro. Cosa contraria, aquel trabajador que no se encuentre inscrito en el sector, en este rubro del Ministerio de Trabajo, no podrá ejercer la actividad sindical. Oye, un momento. O sea, que la Constitución me establece mi derecho a la libertad de trabajo. Y dice que el derecho a la libertad de trabajo es un derecho fundamental por el cual yo, en autonomía de mi voluntad, decido qué labor realizar para ganarme el sustento de vida. Por lo tanto, a mí nadie me puede decir: para que tú realices una labor, primero inscríbete acá, si no, no lo puedes hacer. Vaya, ya me están limitando mi derecho al trabajo. Y no solamente mi derecho al trabajo, sino mi derecho a la promoción y fomento del empleo, que es una obligación del Estado. Pero bueno, sigamos. Dice: para que se inscriban en el registro, van a tener que cumplir una serie de requisitos. Y entre esos requisitos, certificados de antecedentes policiales, penales, ¿no?, y judiciales. O sea, que si yo tengo un antecedente penal, lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo es decirme: señor, mucho gusto, pero usted no se inscribe. Oiga, pero no se inscribe porque usted tiene antecedentes penales, tiene antecedentes policiales, tiene antecedentes judiciales. Se acabó el asunto. O, ¿qué más dice? Puede ser que el trabajador se inscriba, pero si hay una sentencia condenatoria por un grupo de delitos que se establece ahí, en ese decreto se establecían 4, vamos a ver que en el Decreto Supremo 007 de 4 se aumentan a 8, ¿no? También se cancela el registro. Oye, pero ¿cómo me van a cancelar el registro? O sea, yo no voy a poder trabajar. No, lo siento, porque el Decreto Supremo lo dice así. Entonces, partamos de la siguiente premisa, ¿no? El Estado, el gobierno saca este Decreto Supremo porque dice que va a luchar contra la delincuencia. Pregunto yo, ¿la delincuencia acaso solamente está en el sector de construcción civil? O sea, solamente los trabajadores de construcción civil, ahí está la delincuencia. Y el gobierno cree que estableciendo un registro y determinando quién va a trabajar en construcción civil y quién no, o sea, ellos deciden, se acaba la delincuencia. Oye, hay que ser tonto, hay que ser, discúlpenme la palabra, estúpido, para decir que se va a acabar la delincuencia estableciendo un registro para los trabajadores de construcción civil. La delincuencia no solamente está en este sector, la delincuencia campea en todas partes. Entonces, si vamos a decir que la delincuencia se acaba estableciendo un registro de trabajadores de construcción civil, entonces que establezcan un registro para los trabajadores ambulantes, para los molienteros, para los taxistas y todos que se inscriban en el Ministerio de Trabajo, pues. ¿Por qué discriminan a un grupo y a otros no? Ahora, vayamos más allá todavía. Estoy en el Congreso, pero lo tengo que decir. La delincuencia no solamente campea en sectores de trabajadores. Vayan a ver pues la cantidad de congresistas o de presidentes regionales, alcaldes provinciales, hasta presidentes de la República que están con problemas judiciales. Entonces, que ellos también al momento de postular, que se inscriban en el Ministerio de Trabajo, pues. Antes que postular, que se inscriban, y si tienen antecedentes penales policiales, que no los dejen postular, pues. O que no los dejen ejercer el cargo. ¿Por qué discriminar? La delincuencia campea en todos lados. Y hay delincuencia de terno, saco y corbata. Claro que sí. Y ustedes lo pueden ver.
Entonces ahí vemos que se nos afecta nuestro derecho a la igualdad, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a la promoción del empleo. Y además, este decreto supremo dice, ya, muy bien, empresas de construcción civil, por si acaso, a partir de ahora, ustedes solamente van a poder contratar a aquellos trabajadores que se encuentren en el registro del Ministerio de Trabajo. Por si acaso, si el Ministerio de Trabajo hace una inspección y te descubre empresa que tú has contratado a trabajadores que no están inscritos en el registro del ministerio, vas a tener una infracción, se te va a sancionar por infracción grave. O sea, que a las empresas también le restringen su derecho a la libertad de contratar. Porque la libertad de contratar dice que cualquier persona puede contratar con otra exigiéndose solamente una cosa: voluntad de ambas partes. Pero acá viene el decreto supremo y dice, no, empresa, por si acaso no contrates a ese porque es un apestado. O sea, están tratando al trabajador como un apestado. Que si no está inscrito en el Ministerio de Trabajo, no puede trabajar, no puedes contratar. Y si lo contratas, te vamos a sancionar. Oiga, ¿estamos en un estado constitucional o estamos en un estado fascista o un estado dictatorial? Donde en este tipo de estado los derechos laborales son los primeros que se vulneran. ¿Qué tipo de normas es la que está dando el gobierno? Bueno, eso dice el decreto supremo 005. Pero sigamos analizando. El decreto supremo 006 establece una serie de requisitos para constituir sindicatos y para que los sindicatos de construcción civil sigan funcionando. Y en uno de esos requisitos se dice que los sindicatos tienen que actualizar y presentar en el Ministerio de Trabajo la lista de trabajadores, pero ojo, esos trabajadores tienen que estar inscritos en el Ministerio de Trabajo. Aquel sindicato que presente una lista con trabajadores que no están inscritos, automáticamente pierden el estatus de sindicato, se elimina el sindicato. O sea, caemos en una vulneración, en una amenaza cierta e inminente al derecho a la libertad sindical. Los tratados internacionales, y menciono la Convención Americana, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, que es el de los derechos económicos, sociales y culturales para los gobiernos americanos, establece que el derecho a la libertad sindical es aquel derecho por el cual un grupo de trabajadores se junta para defender sus derechos y lo único que se requiere es simplemente esa voluntad y una inscripción en su estado y punto. Dice la Corte Interamericana, aquel estado que establece más requisitos o requisitos difíciles o complejos para que un sindicato justamente se constituya como tal, ya está vulnerando el derecho a la libertad sindical. Y esto que establece el decreto supremo 006 es justamente, va en ese sentido: restringir, vulnerar el derecho a la libertad sindical. Pero vayamos ahora al decreto supremo 007/2014. Ya no solamente basta con el decreto supremo 005 ni con el 006, viene el 007, y el 007 establece algo totalmente arbitrario, totalmente inaudito. Dice, por si acaso, complementando lo que dice el decreto supremo 005, aquellos trabajadores que tengan una serie de condenas por este tipo de delitos no van a poder acceder a inscribirse al registro del Ministerio de Trabajo. Decíamos que en el decreto supremo se establecían 4 delitos. En este decreto 007 se dice, no solamente esos 4, sino aumentemos más, 8 delitos. Oiga, con esta situación entonces mejor que establezcan que ningún trabajador, que por cualquier delito ya nadie más puede trabajar en el rubro de construcción civil, pues. Y yo digo, ¿acaso la Constitución en el artículo 139 no establece un principio constitucional que es el principio de resocialización, reeducación y reinserción del condenado en la sociedad? ¿Qué significa resocializar?
significa que la persona que ha cometido un delito puede volver a tener otra oportunidad, puede volverse a corregir, puede de alguna manera reivindicarse con el error que ha cometido. Y aquí que me diga alguien que me tire la primera piedra el que jamás en su vida no ha cometido algún error. Todos hemos cometido errores, unos más extensos, unos más duros que otros, pero todos hemos cometido errores. Y como todos hemos cometido errores, todos tenemos derechos a reivindicarnos. Y por eso la Constitución establece el principio de resocialización. Oye, te doy la oportunidad de que te reivindiques. Pero ¿qué dice este decreto supremo arbitrario? Este decreto supremo arbitrario te dice: bueno, señor, cometió el delito, se acabó el asunto, olvídese de trabajar. Y yo pregunto, ¿cuántas personas dentro del sector de construcción civil solamente se dedican a esto para llevarle un pan a la mesa de su hogar? Hay gente, señores, que por diversas razones no ha tenido la oportunidad de ir a una universidad o de pisar un instituto, y la única forma que tienen para sustentarse ellos y su familia es justamente a través de esta actividad que les da la oportunidad de dignificarse. Pero cuando el Estado te dice: no, no puedes hacerlo porque te condenaron por tal delito, oye, entonces ¿de qué fomento del empleo estamos hablando? ¿De qué oportunidad, de qué resocialización estamos hablando? Entonces ahí se vulnera también este principio constitucional. Ya aumentamos delitos para los trabajadores, ahora vamos con los sindicatos. Dice, ¿no? También será motivo de suspensión del sindicato cuando se descubra, dice, cuando hayan pruebas. Vamos a ver quién pone las pruebas, quién descubre. No dice nada, dice cuando hayan pruebas, cuando hayan indicios, cuando se descubran situaciones en las cuales el sindicato haya caído en actividades ilícitas, o genere zozobra, o ataque la tranquilidad o el orden público. Si a algún sindicato de construcción civil se le detecta eso, inmediatamente se va a proceder a su suspensión. Y el procurador del Ministerio de Trabajo, al cabo de 10 días, presenta una demanda en el Poder Judicial, ya no para suspender solamente, sino para que se elimine, se anule ese sindicato. Yo pregunto, ¿qué significa? ¿Quién va a determinar cuándo se genera zozobra en amenaza el orden o la tranquilidad pública? Un ejemplo, la FENATRAC va a salir el 7 de abril a hacer una marcha, justamente por el tema de las utilidades y la inconstitucionalidad de estos decretos supremos. ¿Qué pasa si de repente alguien viene y comienza a hacer desórdenes? Que el Ministerio de Trabajo va a decir: ah, ya, mira, está generando desorden, zozobra, está atacando el orden público, ya, listo, suspendamos a la FENATRAC. Oye, pero ¿quién determina? ¿Tú? ¿Sí? Lo podemos determinar arbitrariamente, porque lamentablemente el decreto supremo va en ese sentido, de que suspendan por cualquier cosa. Y ahí, ¿qué nos están vulnerando? También nuestro derecho a la libertad de reunión. Porque obviamente nosotros nos vamos a reunir, pero no sabemos que si por ahí alguien genera alguna consecuencia, ya sea malintencionada o negligente, inmediatamente nos pueden suspender e incluso eliminar el sindicato. Pero lo curioso de este decreto supremo es que dice: por si acaso, esto de la suspensión y esto de la eliminación solamente es aplicable, ojo con eso, solamente es aplicable a aquellos sindicatos que se han constituido a partir del año 2004. O sea, qué chiste, ¿no? Sale, por ejemplo, un sindicato como la CGTP y a ellos no le aplican el decreto, No, porque ellos se han constituido hace muchos años. Solamente a los sindicatos que se constituyen a partir del 2004. ¿No se supone que las normas son aplicables para todos? Entonces, si a mí me vas a suspender por una cuestión de que tú determinas que yo estoy cometiendo alguna actividad ilícita, o estoy generando zozobra, o atento contra el orden público o la tranquilidad pública, entonces aplícalo a todos. ¿Por qué dices que solamente a los sindicatos del 2004 y no a los anteriores? Aquí se ve claramente que, pienso, con su secretario y como muchos de ustedes, es que aquí este decreto supremo está favoreciendo a
a un sindicato y está perjudicando a todos los demás. ¿Por qué? ¿Para qué? Tendrá que responder el mismo gobierno. Ellos sabrán por qué lo hacen. Entonces, vean que estos decretos supremos son inconstitucionales y arbitrarios desde su nacimiento. Porque, vuelvo a repetir, los derechos se pueden restringir, se pueden limitar, pero a través de leyes, no de decretos supremos. Y peor todavía, estos decretos supremos restringen derechos de manera totalmente arbitraria, como acabamos de determinar. Nosotros hemos interpuesto dos acciones legales. Una demanda de amparo contra los 3 decretos supremos, porque vulneran derechos fundamentales, y al mismo tiempo hemos interpuesto una demanda de acción popular. Acción popular, ¿por qué? La acción popular es una garantía constitucional que se encuentra en el artículo 200, inciso 5 de la Constitución, y bien claro dice que ninguna norma infralegal puede vulnerar las leyes o la Constitución. Y si de alguna manera esas normas infralegales, como los decretos supremos que tienen categoría menor a las leyes, vulneran leyes o Constitución, ahí se interpone la demanda de acción popular para que el Poder Judicial declare la nulidad de esos decretos supremos. La acción de amparo la venimos luchando porque lamentablemente parece que la cuestión es política. Nos han rechazado ya una oportunidad por una situación totalmente arbitraria. Hemos tenido que interponer otra demanda de amparo y seguimos luchando ahí porque no hay argumentos jurídicos para que nos digan que no, pero sí hay argumentos políticos, lamentablemente. Ustedes saben que cuando la orden viene del gobierno, los jueces arrugan. Eso es la verdad. Y yo se lo digo por experiencia. Entonces ahí, ¿cómo nosotros logramos? Logramos que los jueces se pongan los pantalones y de alguna manera se sometan a la Constitución y respondan y resuelvan esas demandas como debe ser. Presión también. Si el gobierno les hace presión política, nosotros le haremos presión social. Y por eso que el 7 de abril vamos a salir a marchar allí para presionar al Poder Judicial y decirle: pónganse los pantalones porque el sector de construcción civil es firme en su posición y tenemos el derecho y la razón está de nuestro lado, y ustedes también, de alguna manera, como jueces que amparan, respetan y deben salvaguardar la Constitución, deben de dejar de lado las presiones políticas y resolver conforme a derecho. Porque los jueces tienen un rol importantísimo dentro de este Estado constitucional. Lastimosamente hay jueces y jueces que se dejan llevar por presiones políticas. Pero si ellos tienen presión política, nosotros le haremos la presión social. Y justamente en eso se encamina la marcha del 7 de abril. Yo personalmente me he comprometido a estar al frente también de esa marcha y a marchar con ustedes. Para finalizar, quiero dejarles mi compromiso de seguir batallando jurídicamente y socialmente al lado de ustedes para sacar adelante estas demandas y eliminar esos decretos supremos, hacer que se apruebe el proyecto de ley de las utilidades y de alguna u otra manera estar juntos en mente, cuerpo y alma para poder sacar adelante nuestros derechos. Ojo, que el Perú por muchos años ha sido un país, internacionalmente nos ven como que el peruano es enemigo de otro peruano. Demostrémosle en esta generación, a través de los trabajadores, que no es así, que cuando tenemos que luchar por nuestros derechos, retomamos la identidad nacional y luchamos juntos para sacar adelante y reivindicar nuestros derechos por la razón y porque así tiene que ser. Muchas gracias. A invitar al secretario de organización de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, el señor José Manrique Guamán. Señores, primeramente, para empezar, saludando al congresista Ángel Meira, a los señores dirigentes nacionales, como también quien nos acompaña en esta tarde. Hemos visto, hermanos trabajadores,
la defensa por la parte legal del doctor, una defensa muy elocuente, muy férrea, con respecto a las utilidades y con respecto a los decretos supremos. Sinceramente, yo admiro bastante al doctor tan joven el doctor, y con un espíritu de hacer entender de lo que se trata y qué es lo que él se ha definido ahora estar junto con nosotros. Para empezar, amigos, el decreto supremo no es más que la desaparición de la FENATRAC. En conclusión es eso. Eso es, amigos. Acabar y eliminar los demás de 70 sindicatos que tenemos a nivel nacional y como también nuestra federación. Porque esto ya no es un tema legal, es un tema político. Eso es en el fondo. Y creo yo que como trabajadores de construcción civil, hoy estamos enarbolando un foro en Lima, pero el problema es a nivel nacional. Así conforme estamos en Lima, con aquellos congresistas que nos están apoyando, creo que también embarca la tarea de arrumbarnos a hacer foros regionales, provinciales y departamentales. Porque no solamente el problema es en Lima, el problema también es en las provincias y en los distritos. ¿Qué culpa tenemos nosotros los trabajadores que no le hayamos querido bien a un hombre dictador y que se haya incomodado con esta creación de esta FENATRAC, que ha demostrado en la práctica levantar un proyecto de más de 50 años, como es el caso de las utilidades, y llevarlo adelante, como es el compañero de nuestro secretario general, Augusto Ramos Olmos, a quien lo admiro por la combatividad, por la pujanza, porque no es fácil, hermanos, llevar este proyecto. Yo veo que las puertas cada día se nos abren, compañeros. Cada día muchos congresistas se van adhiriendo a este problema y están con la FENATRAC. También aquellos dirigentes de las federaciones que han venido también a respaldar a la FENATRAC. Yo, como trabajador, como obrero, como dirigente, tenemos que embaucarnos en una lucha más radical, compañeros. Por un lado, los foros, por un lado, la ayuda de los congresistas, y por otro lado, compañeros, si bien es cierto, el 7 de abril es la marcha nacional en Lima, pero también tenemos que empezar con los foros y las marchas a nivel regional, porque la FENATRAC también tiene presencia, compañeros, por la parte de la selva, costa y sierra, con sindicatos formalizados, organizados. Vamos a batallar dura la lucha y vamos a hacerle frente a este gobierno de turno que políticamente se ha entornillado y ha creado estos 3 decretos que por ambas semanas, compañeros, no tiene sustento legal. Ya el doctor lo ha explicado, ha sido muy explícito y creemos que bajo ese marco los trabajadores tenemos que luchar. Una vez más reconozco al compañero Augusto Ramos Olmos, porque lo reconozco, compañero, porque es un hombre que se ha puesto la camiseta y trabaja muy duramente, compañeros. Ahí está el producto. Y la FENATRAC ha demostrado que no es una organización que piensa en nosotros, porque las utilidades no es solamente de los 70 sindicatos de la FENATRAC, sino es de los sindicatos CGTP, CTP, FENATRAC, porque cuando el día que se den las utilidades se tiene que dar, compañeros, serán todos beneficiados, todos nuestros hermanos trabajadores, y eso ha demostrado nuestra unidad, ha demostrado que no somos malos con nadie, compañeros, y no cargamos un celo político. Pero sin embargo, compañeros, la desesperación de aquellos hombres dictadores, y además con nombre propio, el señor Guamán, confabulado, compañeros, con este sistema y con este gobierno, se ha embarcado a querernos destrozar, sacando 3 decretos que no están por encima de una ley, compañeros, porque la ley es lo primero, después es un decreto. Pero hay que seguirlo todo con lo que está haciendo, hay que seguir en el tema legal. Y insisto, compañeros, que debemos seguir luchando y batallando, compañeros trabajadores. Gracias, compañeros. Finalmente, las palabras
de haber finalizado este segundo foro a través de nuestro secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, señor Augusto Ramos Torres. Bien, compañeros y compañeras de trabajadores de construcción civil, dirigentes populares, la mesa, me toca clausurar el evento, no sin antes manifestarle de que yo pienso que estamos avanzando cada vez más y a pasos, podríamos decir, agigantados. Primero, porque si pensamos antes de septiembre del 2013, estaba congelado el tema de las utilidades en el sector construcción civil por 69 años. Decimos 69 años porque en el año 46 empieza el tema de las utilidades aquí en el Perú, cómo pagarlas, ¿no? Y ha ido evolucionando. Ha estado congelado, nadie lo discutía, nosotros lo presentábamos en el pliego de reclamos, Capeco ni le interesaba y ningún otro gremio se atrevía a buscar otro camino, otras alternativas. Después de esos 69 años de que esté congelado, bueno, tenemos un proyecto ahora de ley, 2600-2013 en el Congreso de la República. Tenemos al doctor López, un abogado constitucionalista, ¿no? Especialista en el tema, su brillante exposición nos dice todo. Estamos ahora con el compañero Flavio Mozo de la Confederación Sindical de los Trabajadores, de la mano en este tema, sin par. Los congresistas que hemos conversado y el compromiso del presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, Rolando Reategui, quien ayer nos dijo: voy a trabajar todas las, bueno, ya será después de ¿cómo se llama?, de Semana Santa, ¿no? Pero voy a trabajar lo más rápido que se pueda para hacer un resumen, un dictamen y ponerlo en agenda. Para poner en agenda en la comisión y se discutan, hay más de 300 proyectos en la Comisión de Trabajo. Y deberíamos esperar 2 años más de repente para que lo pongan. Pero todo este trabajo de socialización, de concientización, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Mandando documentos a todos los congresistas, todos los días caminando. Ha venido José Manrique del norte del país hasta la marcha a quedarse y acompañar a Mario Toledo en los trabajos que hace en el Congreso. Ha hecho que lo que se hace en 2-3 años más, lo hagamos en 2-3 meses. Eso hemos logrado, compañeros. Entonces, si hemos cortado 3 años en 3 meses, obviamente, quienes no entienden, o sea, los otros gremios sindicales que no vienen y creen que así van a alargar el tema, no entienden que están alargando la agonía de los trabajadores, de todos, de los afiliados también. Pero hemos avanzado. Y estoy completamente seguro que en el siguiente evento vamos a decir: compañero, está aprobado en la Comisión de Trabajo. Estoy seguro, compañero. Yo tengo mucha fe, tengo fe en el creador de todo también, y la razón nos asiste. En ese sentido, habiendo avanzado con este evento, doy por clausurado esta segunda conferencia, Foro Laboral por las utilidades de los trabajadores de construcción civil y por la derogatoria de los decretos supremos antilaborales. Muchas gracias, compañeros.